Profesor James, muy buenos días. Muy buenos días, profe Gustavo. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en el auditorio, estudiantes, para nuestros colegas profesores. El día de hoy vamos a retomar nuestros temarios. En el anterior video estuvimos trabajando palabras claves, uso de descriptores, tesauros, acordes con el área de conocimiento. Algo que nos dio muchas luces para entender todas las dinámicas de importancia en la búsqueda de bases de datos. En este momento continuaremos con ecuaciones de búsqueda, operadores booleanos, truncamiento y configuración de la ecuación de búsqueda. Para tal fin, el profesor James nos va a hacer una conceptualización que nos permita entender de qué trata el tema. Profesor James. Muchas gracias, profe Gustavo. Efectivamente, como lo menciona el profe Gustavo, la idea es que continuemos con el trabajo que venimos previo y ya en este momento nos encontramos, mi profe Gustavo, y es que ya tenemos identificado nuestras palabras clave y nuestros descriptores. ¿Qué viene ahora? Es llegar a esa ecuación de búsqueda. Pero ¿cómo podemos llegar a esa ecuación de búsqueda? Lo primero es trabajar en el uso de algo muy importante que se llama los operadores booleanos. Hay unos operadores booleanos claves que debemos trabajar y son estos que están acá. El AND, que significaría como decir y, el OR, que sería como nosotros decir o tal cosa, y el NOT, que es un excluyente. Entonces, estos operadores booleanos funcionan bajo la lógica matemática, cuando recordemos un poco el tema de las teorías de conjuntos. Entonces, aquí vemos unos ejemplos. Cuando utilizo el AND o hace relación con el IT, es cuando, haz de cuenta que tenemos dos conjuntos, tenemos el conjunto A, el conjunto B, y yo lo que quiero es buscar información que contenga tanto en el conjunto A como en el conjunto B, o sea, información de los dos conjuntos. Eso pues, si yo utilizo varios términos, en este caso varios términos, varios descriptores, entonces quiero unir, que me busque esto y esto otro. Como por ejemplo, mira el ejemplo que aquí nos muestra, profe. Yo digo, iglesia es un término, pero también quiero que me muestre Colombia. Entonces, para unir iglesias y Colombia, pues coloco el término and. Entonces, ¿qué le estoy diciendo en la lógica? Porque las bases de datos funcionan bajo lógica matemática, en la programación de lógica matemática de conjuntos. Entonces, le estoy diciendo, vea, búsqueme o recupéreme mi información o registros que tengan información de iglesias y Colombia. O sea, que iglesias en Colombia de alguna manera. Entonces, estoy haciendo esa conexión. Entonces, así utilizo, cuando utilizo dos términos y los quiero unir, dos conjuntos y los quiero unir, entonces utilizo el AND. Hay otro operador booleano que es el OR, y el OR es cuando yo de pronto digo, bueno, yo tengo dos conjuntos, pero digamos que esos dos conjuntos o dos términos que son casi que similares, digámoslo, entonces yo quiero que me busque información de este primer conjunto o información de este otro conjunto de palabras. Entonces, como por ejemplo, muy probablemente yo tengo como sinónimos en mis términos, por ejemplo, iglesias, miren el ejemplo, iglesias o catedrales, tienen como la misma intencionalidad. Entonces, si yo solamente busco iglesias, se me quedaría por fuera las catedrales, o viceversa, si busco las catedrales, se me quedarían por fuera las iglesias. Entonces, si yo lo que le quiero decir es, en este caso a la base de datos, vea, búsqueme iglesias o catedrales, entonces me va a recuperar esos registros y voy a ampliar un poco más la búsqueda. Entonces, para que no se me quede por fuera de pronto algún descriptor o algún término que pueda ser similar. Y hay otro operador booleano clave también que podría utilizarse, que es el NOT. Y el NOT es una negación cuando, bueno, por ejemplo, yo tengo un término en particular, pero quiero que ese término no me lo traiga con otro término en particular que para mi investigación no es necesaria. Entonces le estoy diciendo no. Entonces, ¿qué pasa? Me permite buscar registros que incluyan, un ejemplo, el término A, pero que no me incluyan el término B. Entonces, por eso utilizo el not. Ejemplo, aquí tiene México, no, new. Entonces, es que me está diciendo, recupéreme, le estoy diciendo a la base de datos, recupéreme todos los registros que tengan esta palabra, que es México, pero que no me lo traiga con New, en este caso New México, porque como tenemos México y Nuevo México, quizás mi investigación es específicamente en México en particular, entonces para que no me traiga información, en este caso de Nuevo México. Entonces digamos que son tres operadores booleanos claves
para nuestra estructura de la base de datos, profe Gustavo y compañeros estudiantes. Otro elemento clave para poder configurar nuestra ecuación de búsqueda es, en este caso, el uso de operadores de proximidad. Entonces digamos que hay dos operadores, hay muchos más operadores de proximidad y de truncamiento, pero los básicos, y con estos básicos nos podemos defender. Entonces están las comillas. ¿Qué significa el tema de las comillas? Las comillas es para poder compilar una frase, porque a veces nuestras palabras clave se componen de varias palabras, o sea, de varias palabras. Entonces, ¿qué pasa? Para poder, si nosotros no lo tomamos como una sola palabra, esa ecuación de búsqueda, entonces me va a buscar por cada palabra información. Entonces, para eso utilizamos las comillas. Ejemplo, miren el ejemplo que aquí está, administración y dirección de empresas. Es una palabra clave, pero está compuesta por varias, es una frase que es nuestra palabra clave, está compuesta por varias palabras. Si yo no le coloco comillas, entonces, ¿qué le estoy diciendo a la ecuación de búsqueda? Me va a buscar registros que hablen de administración, otras cosas de dirección y de empresas, entonces me va a aparecer una información diversa. Entonces, no, yo lo que necesito es que me busque exactamente registros con esta palabra como una sola. Entonces, por eso los coloco entre comillas. Entonces, lo que va a hacer es me va a recuperar registros que hablen de administración y dirección de empresas y no separadamente. Entonces, para eso utilizo las comillas. Cuando una palabra clave está compuesta de una sola palabrita, pues ahí no es necesario utilizar comillas. Pero cuando se componen de varias, esa frase, entonces utilizo comillas. Se llama proximidad, para trabajar en proximidad. Y el paréntesis es para dar el orden, así como hacemos las funciones lógicas matemáticas, el orden de la secuencia en que le estamos dando, en este caso, la orden a la base de datos para que inicie su proceso de búsqueda. Entonces yo utilizo los paréntesis para buscar qué es lo que yo busco primero y lo conecto con qué otro. Entonces, cuando yo encierro entre paréntesis una información, entonces le estoy diciendo, hágame la operación de este paréntesis y después siga con este otro paréntesis. Y entre paréntesis, al interior de los paréntesis, van a estar conectados nuestros términos con los operadores booleanos, ya sean and, or o not, que ahorita el profe Gustavo les va a explicar. Y cierro el paréntesis y lo conecto con un operador booleano, ya sea and, que es y, or, o not, y abro el paréntesis y así hacemos nuestra ecuación, pensando siempre en una función lógica matemática. Así operan la mayoría de nuestras bases de datos, profe Gustavo. Entonces, con el uso de los operadores booleanos y el uso de los operadores de proximidad, podríamos ya empezarnos, y ya teniendo claro los términos y las palabras claves y los descriptores, podríamos iniciar nuestra configuración de la ecuación de búsqueda, que ahora, en este caso, el profesor Gustavo, vamos a retomar, profe. ¿Qué tal, profe, si retomamos el ejemplo que veníamos trabajando en el anterior espacio que tuvimos con los estudiantes para poder ahí configurar nuestra ecuación de búsqueda? Me parece perfecto. Creo que esa es la dinámica que debemos trabajar. Perfecto, profe. Entonces, vamos a nuestro ejemplo donde nosotros tratamos de alguna manera de colocar todas las temáticas importantes de nuestros programas profesionales de la facultad. Entonces, el ejemplo que poníamos era influencia de la actividad física en menores de 5 a 10 años en el desarrollo motriz y de salud. Claramente ya habíamos explicado que tenemos 4 palabras claves en este título: actividad física, menores de 5 a 10 años, desarrollo motriz y salud. Es muy importante entender que no siempre el lenguaje natural es el mismo lenguaje científico. Por eso, también decíamos nosotros en el video pasado, cuando estábamos explicando estas dinámicas, pues que existían descriptores y tesauros, que eran los que nos llevaban a nosotros a entender el lenguaje científico. Por tal motivo, vámonos a la matriz, profesor James. Perfecto. Si nosotros tenemos estas 4 palabras claves, miren la matriz. Aquí les comentamos algo. Claramente esta matriz ya está montada en todos los cursos que están viendo seminario de trabajo de grado. ¿Por qué? Porque necesitamos que ustedes tengan las herramientas y puedan contar con todo lo necesario para poder realizar las actividades que les estamos explicando. Entonces miren que en la primera columna están, en las 4 primeras columnas están nuestras palabras claves.
Allí tenemos actividad física de primera, tenemos, esa es desarrollo motriz, tenemos desarrollo en salud y tenemos menores. Vamos a hacer el ejercicio con esa primera, actividad física. Nosotros vamos claramente a lo que conocemos y lo que hablamos en el pasado, que era biblioteca virtual en salud. Vamos a DexMesh, exactamente. Y allí colocamos actividad física. Cuando ponemos actividad física, él nos va a arrojar a nosotros las dinámicas que necesitamos. TRAN, le damos clic en actividad física y claramente nos muestra que la palabra en lenguaje científico es ejercicio físico. Tomamos esa palabra y nos vamos a nuestra matriz. Bajamos y allí, en esa primera columna al frente de S1, colocamos ejercicio físico. Lo mismo sucederá con nuestras otras 4 palabras. Tenemos desarrollo motriz, vamos claramente a nuestra biblioteca virtual, a nuestros descriptores y tesauros, y nos dice que es desarrollo musculoesquelético la palabra clave que necesitamos en idioma científico o lenguaje científico. Lo mismo pasa con desarrollo en salud. Nuestro idioma científico nos dice salud y al final tenemos menores. Menores lo debemos buscar en los tesauros de la UNESCO. Y allí encontramos que la palabra que vamos a utilizar es población en edad escolar. Ojo, lo que nos decía el profesor James ahorita. Miren que las palabras que están compuestas por varias palabras están en comillas. ¿Por qué? Porque es necesario para poder entender el lenguaje basado en estas, digamos, logaritmos matemáticos que usan las bases de datos. Al final, profe James, encontramos allí nuestra ecuación de búsqueda. OR ejercicio físico, AND, OR desarrollo esquelético, músculo esquelético, AND, OR salud, AND, OR población en edad escolar. Y esta ecuación es la que vamos a utilizar para encontrar todos los artículos científicos, ponencias y diferentes escritos que nos van a ayudar a nosotros para poder construir nuestro proyecto de grado. Llámese planteamiento del problema, llámese los marcos de referencia como el marco teórico y los antecedentes. Entonces, aquí, profe, no sé si usted quiere hacer una última conclusión frente a este manejo de la ecuación de búsqueda. Profe Gustavo, muchas gracias por explicar y configurar esta ecuación de búsqueda. Aquí sería invitar a los estudiantes a que empecemos, como decimos normalmente, ¿no? A cacharrear, ¿cierto? Entonces, escoger cada una de las bases de datos que en su momento les explicamos dónde las encuentran, profe Gustavo, previamente configurar esa ecuación, y cada base de datos tiene una forma de búsqueda, es decir, que aquí tenemos que explorar es cómo funciona cada base de datos. Cada base de datos tiene una forma de búsqueda, pero todas las bases de datos funcionan bajo esta lógica que acabamos de explicar, bajo esta lógica matemática de operación para poderla explicar. Entonces aquí la invitación es a que estructuremos. Si nosotros llegamos a estructurar una adecuada ecuación de búsqueda, vamos a lograr llegar a la información que necesitamos, llegar a apuntarle a ese dardo. Cuando nosotros jugamos dardos y no sabemos cómo hacia dónde apuntar, pero si nosotros hacemos una muy buena planeación y llegamos a una muy buena ecuación de búsqueda, estamos apuntando al dardo, a la diana, y ahí vamos a llegar a la información que realmente necesitamos, profe Gustavo. Entonces, pienso que con esto los estudiantes tienen los elementos para empezar a hacer unas búsquedas efectivas y objetivas en el tema de nuestro mundo académico. Perfecto. Profesor James, agradezco muchísimo su conclusión, agradezco muchísimo a todos los estudiantes, a los colegas y compañeros profesores, y esperamos de todo corazón que esto les haya servido para entender un tema tan importante dentro del desarrollo de una investigación. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias.